Y para conocer el estado en que se encuentra la aplicación de la ley interpretativa para el reconocimiento de la diferencia en el pago de la jubilación a quienes se acogieron a esta medida entre 2008 y 2010, nos referimos a los maestros, están con nosotros y vamos a dialogar con ellos Jorge Huitrón, quien se jubiló en el 2010, Bolívar Vaca, jubilado en 2008, y Raúl Llanes, jubilado en 2010. Quisiéramos conocer cómo avanza el proceso. ¿Ustedes ya recibieron esta diferencia? ¿Cuántos de los maestros que se acogieron a este beneficio han recibido? Iniciamos con el señor Bolívar Vaca. Bueno, primero agradecerle por la amable invitación de la radio. Y nosotros, como prácticamente la lucha ha sido permanente a través de casi 10 años que estamos en esta cometida, por cuanto hemos sido perjudicados por el gobierno anterior y el actual gobierno, de que prácticamente todavía no nos pagan lo que corresponde a la diferencia, que es la que estamos reclamando. Así es. En el caso del señor Llanes, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, esta es una lucha permanente de una parte de los maestros jubilados. En todo caso, esta lucha que la llevamos desde el 2008 se llevó a feliz término con la aprobación de la ley interpretativa, y determina esta misma ley interpretativa el plazo de 90 días para que se comience a pagar. Y hasta ahora ya ha recurrido desde el 16 de enero, y ahora ya un mes y más para que se cumpla. Y no tenemos ninguna información. Nuestros compañeros dirigentes están en este momento en el Ministerio del Trabajo. Hemos pedido audiencia al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Educación, y efectivamente igual al presidente de la República, incluso hace 2 años, y no hemos tenido oídos. Realmente, no solamente los compañeros 2008, 9 y 10, estamos con ese problema. Y en una de las intervenciones del entonces ministro de Trabajo, cuando se aprobó aquí en la Asamblea, él decía que necesitaba 300 y más millones, 500 millones. Y nosotros le señalamos que no es así, Es decir, somos efectivamente más o menos 8,000 y pico de maestros, que estamos en 8,000 en el 2008, 9 y 10. Y solo la diferencia, yo le debo indicar que los compañeros que se jubilaron en el 2008 debían recibir 30,300 y recibieron 12,000. En el caso de los compañeros que se jubilaron en el 2009, debían recibir 32,700, igual recibieron 12,000. Nosotros que estamos en el 2010, debíamos haber recibido 36,000, igualmente recibimos 12,000. Estamos pidiendo solamente el complemento, que significa más o menos unos 180 millones. Entonces, de todas maneras, entendemos que el gobierno tiene la obligación, por ley, de cumplirla en este periodo de 90 días que está transcurriendo. Don Jorge Huitrón, ¿qué es lo que hace falta al momento? ¿Algún acuerdo ya directo de los ministerios? Primeramente quisiera aclarar brevemente 2 puntos que el país desconoce. Claro que el gobierno lo conoce muy bien. En esta problemática 8, 9 y 10 casi se nos obligó a la jubilación, se nos exigió. Las autoridades de las instituciones educativas recibimos 2 notificaciones, 2 documentos. Sí, los acuerdos de desvinculación. 2 cartas de intención para que se haga firmar a los compañeros maestros, y de no acatar esa disposición nos amenazaban con ser cancelados y destituidos. Estas cartas de intención se entregó a los compañeros para que lo analicen y cada compañero sepa tomar su decisión. Como esto era inconstitucional,
contra la Constitución. Es entonces que algunas provincias acudimos a las Cortes Constitucionales. Y estos juicios se ganó en algunas provincias que dieron el fallo favorable a los compañeros maestros. En Pichincha fue igual, acudimos a la Corte Constitucional, pero en ese tiempo la Corte tenía problemas con el señor Alexis Mera, inclusive algunos miembros de la Corte fueron cancelados por emitir esos fallos favorables. 2:48. Queremos recalcar que las personas jubiladas que se encuentran aquí en los estudios de la radio pertenecen a la coordinadora de maestros jubilados de Pichincha. Con todo esto, en los 2 últimos años pasa a la Asamblea Nacional como es de conocimiento. Y es por eso que, de acuerdo a la ley, en 2 debates se aprueba la ley interpretativa y la normativa para el pago de los incentivos jubilares y se publica en el registro oficial. Esto es lo que exigimos nosotros, que el señor presidente cumpla con esta ley, con su palabra y con nuestros derechos. Don Bolívar, entiendo que de acuerdo con las gestiones realizadas por la propia comisión que se encarga del cumplimiento de las obligaciones del Estado con el IES, los fondos existen. Lo que falta es un acuerdo entre los ministerios, tanto de Finanzas cuanto de el Trabajo y de Educación, del cronograma de pagos. ¿Con qué elementos? Con las prioridades, es decir, personas de 70 años en adelante, personas que están con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo se puede aportar desde ustedes para que haya un esquema de pago que no vulnere ciertos derechos todavía de quienes están a la espera de este beneficio? Bueno, la situación es que nosotros ya tenemos el sustento legal que nos hacía falta, como la ley interpretativa. Una vez que esto se aprobó por unanimidad, el Congreso, la Asamblea Nacional se ratificó en lo que había aprobado anteriormente, porque hubo un veto parcial previamente del Ejecutivo, y la Asamblea, con 119 votos favorables en forma unánime, aceptó de que ellos, como lo tenemos aquí, está publicado en el registro oficial de la ley interpretativa. De forma que, como el compañero ya lo dijo anteriormente, nosotros necesitamos más o menos 180 millones para que pueda cubrir a más de 8.500 maestros que somos del 8, 9 y 10. Tomando en cuenta de que de los 8.500, lamentablemente 700 compañeros han fallecido. El resto están teniendo dificultades en la salud, tienen enfermedades catastróficas, tienen alguna discapacidad. Entonces, lo que ahora nosotros estamos pidiendo y tal vez exigiendo es que se atienda a todos, porque ya hemos pasado tantos años y creo que es nuestro derecho el que estamos pidiendo, que nos atiendan la diferencia a que somos acreedores de acuerdo al año que nos jubilamos, en el 8, en el 9 o en el 10. Don Raúl, ¿cuál es la disposición de ustedes a recibir, aunque sean pagos prorrateados, si es que la situación del país, por la falta de recursos, no da como para que hagan pagos, digamos, definitivos a cada uno de los beneficiarios? Efectivamente, nosotros como organización hemos dado alternativas incluso de pago. Yo le debo indicar que la propia Asamblea Nacional determinó que con la diferencia que hubo de petróleo el año anterior, se destinaba para pagar a los maestros jubilados. No sucedió así. Este gobierno determinó que debía, con el dinero de la subida de la super, ya debíamos percibir ese dinero, no se ha cumplido. Nosotros entendemos y efectivamente los 10 años de debacle, pero nosotros no somos los responsables del despilfarro, del latrocinio que sucedió en estos 10 años. Es decir, incluso el señor presidente de la República
hizo una entrega simbólica a 2 compañeros maestros jubilados, pero fue eso, simbólica, en papel. Y desde el 23 de noviembre hasta la fecha no se ha pagado a un solo maestro jubilado, ni del 2008, 9 y 10, peor los 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 que no han recibido un solo centavo. Entonces, nosotros entendemos de la situación. ¿Qué le pedimos al gobierno? Son 70.000 millones que efectivamente el gobierno anterior robó en este país. ¿Por qué tenemos que nosotros pagar esa situación? El gobierno ya debe tener una decisión política de recobrar el dinero robado. Eso es lo que nosotros exigimos, porque no es posible que paguemos los platos rotos el pueblo ecuatoriano y en este caso los maestros jubilados. Finalmente, don Jorge, usted y sus compañeros dirigentes están pendientes permanentemente en los ministerios y todo para agilizar este trámite. Mire, señor periodista, nosotros, la Coordinadora Nacional, ya hemos agotado todos los mecanismos. Ministerios, vicepresidencia, todos están de acuerdo. Desgraciadamente, lo que nosotros exigimos es ahora que el señor Moreno, como el señor ministro de Finanzas, cumpla. Ustedes conocen, compañeros maestros están muriendo con enfermedades graves. Y eso nos ha exigido que en provincias se hagan reclamos muy educados y cultamente, pero se ha hecho reclamos obligados con plantones, toma de gobernaciones, crucifixiones y hasta desangrados. Con todo esto es lo que estamos exigiendo al señor presidente, que no nos obligue a tomar más medidas de hecho. La Coordinadora Nacional está programando, si no hay atenciones, si no hay un comunicado de atención, a una nueva marcha nacional. Esta vez será al Ministerio de Finanzas, con graves consecuencias, de las cuales desde ya responsabilizamos a este gobierno. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge Buitrón, Bolívar Vaca y también Raúl Llanes, en este análisis de la aplicación de la ley interpretativa que hace justicia con quienes se jubilaron entre 2008 y 2010.